Bueno, bienvenidos. Vamos a tratar en esta clase de desenmarañar lo que es el problema sinóptico, por lo menos los fundamentos del problema, algunas soluciones que se han planteado en los últimos 2 siglos, digamos, más o menos. Además de ver algunos ejemplos en los evangelios mismos. Porque cuando hablamos de un problema sinóptico, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se refiere a un problema? ¿Qué es el problema con los evangelios sinópticos? Y de verdad, otra pregunta es, ¿qué son los evangelios sinópticos? Bueno, la palabra sinóptico es una palabra que se compone de dos, un prefijo, que es sun y óptico. Sun juntos, óptico, ver. Entonces, esos son los evangelios que se pueden ver juntos. Y son los tres evangelios: Marcos, Lucas y Mateo. O Mateo, Lucas y Marcos. O en el orden que está en nuestras Biblias: Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Pero como todo lector del Nuevo Testamento y de los evangelios sabe, estos tres evangelios comparten mucho material en común. Existe una relación entre lo que dice Mateo y lo que dice Marcos y Lucas. Y cuando hablamos, entonces el problema sinóptico no es un problema en sí, es realmente la cuestión de la relación que existe entre estos tres evangelios. La relación literaria, la relación histórica entre sus diferentes historias, tanto las semejanzas que existen entre ellos tres, como las discrepancias o las diferencias, quizá mejor dicho. Y vamos a ver que hay tres aspectos a este problema: su contenido, el contenido de los tres evangelios. Es que, por ejemplo, Mateo y Lucas comparten mucho material en común. Vamos a ver algunas cifras en algún momento. Pero también el orden de los evangelios. Y hasta podemos encontrar semejanzas y diferencias en cuanto a las palabras, al nivel de las palabras. A veces hay frases, hay partes de los evangelios que son 100% idénticos entre sí. Normalmente eso se encuentra en lo que se conoce como la logia o los dichos de Jesucristo. Este, entonces, vamos a ver cómo funciona y cuáles son los problemas, cuáles son las inquietudes que tienen muchos eruditos y lectores, estudiantes de los evangelios. Entonces, para plantear un poco el problema, ¿verdad? Tomemos el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Mateo y Lucas tienen la misma historia. Marcos no tiene ese sermón. Y como estamos hablando solamente de los sinópticos, tampoco estamos tomando en cuenta en este momento Juan, pero tampoco tiene Juan el Sermón del Monte. Y de hecho en Lucas no se llama el Sermón del Monte, se llama el Sermón de la Llanura. Y cuando comenzamos a compararlos, son en realidad bastante diferentes. Son tan parecidos, es el mismo sermón, pero son bastante diferentes al mismo tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en Mateo tenemos más o menos 8 bienaventuranzas, pero en Lucas solo tenemos 4 bienaventuranzas. Pero Lucas tiene algo que Mateo no tiene. Por ejemplo, en Lucas hay 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Y los ayes son paralelos con las bienaventuranzas en Lucas. Mateo no tiene ayes. Examinemos un poco esta historia. Primero, Mateo tiene su sermón en el monte. Jesús sube al monte, se siente y comienza a enseñar a sus discípulos, a los que están en su alrededor. Pero Mateo está en la llanura. Entonces están colocados en diferentes lugares. Hasta hay material en Lucas que parece que toma de Mateo, pero lo coloca en diferentes lugares
de su evangelio y no todo en el mismo lugar como lo hace Mateo. Entonces, ¿qué? ¿Qué dije y cuándo? ¿Verdad? Tenemos lo que parece ser un conflicto o es el mismo material pero hay diferencias. Están en diferentes lugares y parece que diferentes momentos en el ministerio de Jesús. Y hay material que Mateo coloca en un solo sermón que Lucas va repartiendo a lo largo de su evangelio. Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, podemos ver aquí Mateo por un lado y Lucas por otro. Esas son las bienaventuranzas. Mateo tiene los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, mientras Lucas lo cambia. Dice, bienaventurados los pobres. Y eso encaja mucho con uno de los énfasis de Lucas sobre los pobres, los oprimidos, los indefensos. También tenemos los que tienen hambre y sed de justicia, e igual, Lucas lo modifica un poco. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y en Mateo, bienaventurados los que son tristes, porque serán consolados. Pero en Lucas, ¿qué tenemos? Bienaventurados los que lloran, es muy parecido a lo que dice Mateo. ¿Pero por qué? Porque reirán. Entonces miren la diferencia. Hasta Mateo tiene bienaventuranzas, Lucas tiene bienaventuranzas, pero aunque parece que tienen las mismas, no son exactamente las mismas. Hay pequeños cambios, y pequeños cambios en el caso de Lucas que encajan bastante con una de sus temáticas en todo su evangelio. Entonces, ¿qué hemos de pensar de eso? Mejor no pensemos nada en este momento, mejor seguimos saboreando este problema, saboreando las diferencias y las semejanzas que existen entre estos evangelios para apreciar realmente lo que está pasando. Seguimos. Ok, Mateo tiene 8 a 9 bienaventuranzas, depende de cómo las contamos. Lucas 4, como ya hemos dicho. Lucas tiene los 4 ayes y Mateo no. Parece que Mateo no conoce los ayes. Y cuando hablamos de esa manera y decimos que Mateo no conoce los ayes, lo que queremos decir es que el evangelio de Mateo no contiene los ayes. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo que Mateo no conoce algo. Por lo menos yo quiero decir que Mateo no ha incluido ese material por una u otra razón en su evangelio. Ok, sigamos. El evangelio de Marcos no contiene ni las bienaventuranzas, ni el sermón del monte, ni de la llanura, ni nada. Marcos está como excluido de esta perícopa. Y una perícopa, para los que no saben, una perícopa es una sección, de texto, o digamos una historia, ¿verdad? De texto. Voy a hacer esto un poco más grande. Ok. Entonces, sigamos. Ya hemos mencionado los diferentes órdenes, tanto para el material del sermón como para las bienaventuranzas. Es que existe un orden diferente de material antecedente también. Por ejemplo, Jesús dio ese sermón antes o después de llamar a Leví. Es que los evangelios tienen un diferente orden de material antecedente. Y finalmente, si ahora se está jalando el pelo, tranquilo.
¿Cómo podemos explicar esas diferencias? Eso es eso es lo que queremos, es un ejemplo, eso es lo que queremos decir cuando hablamos del problema sinóptico. Tenemos semejanzas y discrepancias, o semejanzas y diferencias. Y el problema es cómo reconciliamos y cómo explicamos que son parecidos y son diferentes a la vez. ¿Cómo es posible? De eso se trata esta lección, de eso se trata lo que estamos haciendo en el instituto en este momento, lo que estamos haciendo en la clase. Sigamos. Ok. Quiero mostrar otro ejemplo. Mateo 6, 9 al 13 y Lucas 11 del 2 al 4. Mira lo que dice en Mateo. Por eso ustedes deben orar así. Ese es famosísimo, ¿verdad? El Padre Nuestro. Todos conocemos el Padre Nuestro. Pero ¿cuántos sabían que Lucas también tiene un Padre Nuestro? Ah, sí. O tiene un Padre Nuestro. Hasta ese título traiciona el hecho de que nosotros, el Padre Nuestro que conocemos, es el que la mayoría conocemos, que es la más tradicional. Realmente viene de Mateo. Porque Lucas no tiene el Padre Nuestro, simplemente tiene el Padre. ¿No ve? Aquí nos dice, Padre Nuestro, que es en Mateo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero en Lucas es simplemente Padre, no Padre Nuestro. Y mira, no dice que estás en los cielos, simplemente santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora luego en Mateo es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Lucas no tiene eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Lucas tiene lo mismo. Y luego, perdónanos nuestras deudas, pero Lucas, perdónanos nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Lucas, ¿por qué también nosotros perdonamos a todos los que nos deben? Lucas mezcla el concepto de pecado con deuda, mientras Mateo lo mantiene la misma metáfora, sin mezclar metáforas. Y ahora, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y Lucas solamente dice, no nos metas en tentación. Ya pueden ver, es la misma oración, ¿verdad? Pero diferente. Marcos ni siquiera tiene esta oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Ahora, pueden ver en el griego algunas de las diferencias, ¿verdad? Aquí tenemos la introducción y les dijo que no está en Mateo, y aquí ven todo lo que está en rojo es lo que Mateo tiene, pero no Lucas. Entonces, a veces se puede ver muy claramente al nivel del griego, del texto, mientras a veces en español cuesta por la traducción. Y vamos a ver algunos ejemplos, aunque voy a tratar de no cansarles con griego, especialmente si no lo saben. Ese es un ejemplo del Padre Nuestro. Ahora, uno más, que esto viene de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y es el llamamiento de Leví. Voy a apagar el video un momento, el mío, para que vean esto. Ok, en Mateo, mire que Mateo comienza así: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado sobre donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Ahora mira la diferencia entre Mateo y Marcos.
Marcos tiene toda una introducción diferente, nueva. Es que dice, después Jesús volvió a la orilla del mago, o del lago, no del mago, del lago, y toda la gente se le acercaba, y él les enseñaba. De paso, vio a Leví de Alfeo. En vez de al continuar su camino, dice de paso. Ahora, Lucas tiene una pequeña introducción, pero no es nada como lo que tiene Marcos o Mateo no tiene nada. Lucas simplemente dice, después de estos, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví. Mira las diferencias. En Marcos es Leví, hijo de Alfeo. En Lucas es simplemente Leví. Y en Mateo es Mateo. Es la misma historia, pero hay diferencias. Un par de ejemplos más de aquí. Y pueden pausar el video si quieren examinar este texto más a fondo o buscarlo en su Biblia mejor. Pausa el video, busque los textos en tu Biblia o simplemente puedes verlos aquí en la pantalla. Entonces mira que cuando los fariseos vieron esto en Mateo, en Marcos, cuando los escribas y fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, y Lucas, pero los escribas y fariseos dijeron los discípulos en Mateo, ¿por qué come? Dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Ahora Marcos dice, les preguntaron a los discípulos, ¿cómo? Come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. Y Lucas dice, murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron, ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Mira la diferencia. En Mateo es porque su maestro come. En Marcos dice lo mismo, ¿verdad? Como Jesús, come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. Pero en Lucas dicen los fariseos y los escribas, porque ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores. Y murmuraban contra los discípulos de Jesús. ¡Wow! Es la misma historia. Pero cada una la cuenta de su forma particular, con diferentes detalles y con alguna, mucho parecido, pero mucho detalle diferente. Ok, sigamos entonces, vamos a seguir. Muy bien, sigamos. Esa fue la introducción al problema. Ahora yo espero que entiendan ¿qué es el problema que estamos viendo? En el próximo video vamos a ver alguna terminología significativa para este problema. Vamos a analizar términos importantes, diferentes conceptos que algunos han tenido sobre el problema sinóptico, soluciones que muchos han planteado desde Agustín hasta la fecha. ¿Cómo hemos de entender este problema? ¿Qué debe ser nuestro acercamiento? ¿Cuáles son los presupuestos o las presuposiciones que deberíamos tener al acercarnos a los evangelios y leerlos con ojos de fe, con ojos críticos, con ojos de historiadores, con ojos de devotos, con un poco de todo? ¿Cómo es que vamos a manejar este asunto? Eso es para el próximo video. Muchas gracias y espero que les haya aclarado lo que es el problema sinóptico.